Y nosotros tenemos una entrerriana también aquí en el equipo, señoras y señores. Aldana Denis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Una entrerriana de las buenas. De las buenas, Claro. por supuesto. Vos $200.000 no tenés, ¿no? No. No, o sea, no Yo es algo de para pedirle entrerrianos. prestado, decís vos. Pero por Claro. supuesto. No, qué sé yo, por ahí en una de esas. Igual, creo- quiero decir algo A a favor ver. de Cuader en esta Argentina que estamos viviendo. Bien. Ir a Paraguay te salen mucho más barato las cosas por esta economía de Milei. Esto seguramente lo puede contar mejor Aldana, pero es lo que está pasando. Yo no Estamos te quiero cruzando a romper el Chile. corazón, pero dudo mucho que Cuader haya ido a comprar un televisor a Paraguay. Una licuadora, ¿no? Una pava $200.000 eléctrica con $200.000. Eso quiere una- decir que está más caro en Paraguay que acá. Si estaba $200.000. Claro, pero viste que Tiene punta. están cruzando todos a la frontera para ir a comprar porque la verdad está mucho Sí, más barato comprarse sí, afuera que acá. claro. ¿No pudo haber sido eso? Se llegó una torta importante. Ah, No le iba a dar el auto pero para torta rica. traer. Era rica. Rica, Era rica, rica. Entonces sí. me parece que ya no la va a poder disfrutar. Pero bueno, qué sé Pero yo. yo lo que me pregunto es, ¿alguien lo mandó al frente o fue casualidad? Yo creo que lo vendieron. Y alguien lo tuvo Algo que pasó ahí, ¿eh? Alguien lo tuvo. Parece que le marcaron el auto de Argentina. Alguien con contactos en Paraguay lo marcó. Algo ¿Quién tiene pasó contactos en Paraguay? A ver. ahí. No. No importa. ¿Cómo? Sigamos. ¿Vos Me niego decís que- me niego que No, acuses no. a Macri de nada de eso porque No, sería no incapaz. puede ser. Mira, yo solo voy a decir lo siguiente. En el macrismo están esperando que el gobierno tenga un traspié, que se equivoque o que se asuste. Ah, vos estás reforzando la idea. Aldana Denis, por favor, ¿Qué sacanos nos de trae acá. la economía? Bueno, vamos a hablar de los efectos de la desregulación del gobierno de Milei, Sí. de el ministro Sturzenegger y del ministro de Economía también, Luis Caputo, que ha pasado ya a casi un año de la gestión de Milei con algunos de los sectores que fueron desregulados mediante no solo aquel decreto de diciembre del año pasado, sino también mediante la ley Bases. Sabemos que este gobierno hace mucho hincapié en que la desregulación de los mercados es lo que permite que tender al equilibrio, ¿no? Bueno, ¿cuál es el equilibrio y quiénes son los ganadores y perdedores de esa desregulación? Trajimos 4 sectores como para hacer un pequeño recorrido y ver cómo ha sido la evolución y el desenvolvimiento de los precios en sectores como, por ejemplo, las telecomunicaciones. Tenemos una primera placa. Fíjense, ahí tenemos, esto lo habíamos visto, el aumento del IPC nivel general entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 fue del 159,7%, en tanto que el rubro comunicaciones registró un aumento del 210,4%. Es decir, estamos hablando de un rubro que tuvo incrementos casi más de 50 puntos por encima de lo que fue la variación del nivel general de precios. Bueno, ¿qué pasa en este sector? Esto lo habíamos visto. Tenemos una placa para ver el nivel de concentración que presenta el rubro de las telecomunicaciones y que en parte explican que a partir de esta desregulación hayan tenido este comportamiento con los precios de los distintos servicios que proveen. Fíjense ahí la distribución de los operadores de mercado, prácticamente se divide en 3/3 entre las compañías Claro, Personal y Movistar, se distribuyen todo el mercado. Esto es muy importante como para entender cuál fue el comportamiento en cuanto a la determinación de precios, algo que también sucedió en otros sectores. Tenemos una tercer placa donde vamos a ver, no me acuerdo cuál teníamos en tercer lugar, el precio de la nafta. Bueno, este es un sector que también el gobierno ha impulsado su desregulación. No solo eso, sino que la semana pasada conocimos que se reglamentó uno de los artículos de la ley Bases donde plantea que el precio de la nafta tiene que tender a la paridad internacional. Es decir, en un país como Argentina, productor de hidrocarburos, los argentinos y las argentinas debemos pagar el precio de la nafta lo mismo que lo pagan los países que importan nuestros recursos, ¿no? Vemos ahí la evolución desde la asunción de este gobierno. La nafta aumentó casi un 300%, es decir, muy por encima de lo que fue la evolución del nivel general de precios, y ahí hay que tener presente que en esta reglamentación donde se plantea que el precio de la nafta tiene que tender a paridad internacional, bueno, estamos sujetos a lo que pase con el precio de un commodity como es
es el caso del petróleo, con lo cual que aumenta camino afuera, aumenta acá. Exactamente, podría seguir un sendero ascendente, lo mismo en relación al tipo de cambio. El tercer sector que trajimos para ver los efectos de la desregulación es el caso de las prepagas, un caso ya conocido en esta materia y que inclusive a principio de la gestión despertó contradicciones y despertó una de las cuestiones más paradójicas de este gobierno, que fue al inicio, en diciembre del año pasado, desregulan el sector de las prepagas, argumentando que eso iba a eficientizar el sector de la medicina prepaga con mejores servicios, mejor calidad y que las empresas iban a competir por el precio. Bueno, lo primero que sucede apenas se desregula ese sector, vemos ahí, por ejemplo, un aumento de 40%. Pero además Fíjense. es asombroso cómo desde que asumió Javier Milei el tema de las prepagas aumenta por encima en todos los meses, por encima del nivel general de precios, mientras que el caso que tenemos de diciembre, cuando todavía quedaban las últimas respiraciones del gobierno del Frente de Todos, era al revés. O sea, las prepagas aumentaban por debajo del índice de precios. Acá la tendencia, en el único momento que se revierte, entiendo que fue cuando se arrepintieron y les duró poco, ¿no? Y dijeron, bajen los precios. Exactamente, eso que vos decís es importante porque existía una regulación, una fórmula que determinaba cuál era el aumento máximo que podían tener las prepagas, que se deroga en el inicio de este gobierno, el primer aumento en el que todas las empresas de medicina prepaga dijeron, bueno, a partir de ahora aumentamos un 40%, lo vemos ahí versus la inflación de enero que había sido del 20,6%, y así sucesivamente, excepto en el mes de mayo, donde retrotraen el aumento del mes anterior, pero luego la evolución siguió estando por encima del nivel general de precios. Vamos a el último sector que trajimos para hacer este pequeño recorrido y que tiene que ver con los alquileres. Fíjense los sectores que hemos planteado y la importancia que tienen en la vida hoy de todos los argentinos y las argentinas. Hablamos de las telecomunicaciones, hablamos de la nafta, donde básicamente o indirectamente estamos hablando del transporte, hablamos de la medicina prepaga y ahora directamente la vivienda. Fíjense la evolución ahí del índice de precios al consumidor, que es la línea azul, y del valor promedio de los alquileres en el Gran Buenos Aires, la evolución promedio mensual de los alquileres en el Gran Buenos Aires, que es la línea anaranjada. Fíjense que hasta diciembre, podríamos decir, venían teniendo una evolución generalmente por debajo del índice de precios al consumidor, en algunos meses estaban por encima, pero en términos generales era una variación que se encontraba por debajo del IPC. En diciembre se desacopla, efectivamente los alquileres no siguen directamente la evolución del IPC, que fue el 25%, pero a partir de ahí, fíjense cómo se desacopla la línea naranja de la línea azul. La línea naranja, recordemos, el aumento de los alquileres en el Gran Buenos Aires, la línea azul, la variación mensual del índice de precios al consumidor. Esto que estamos viendo en términos de desregulación de los distintos sectores tiene muchísimo que ver con la discusión respecto a la medición del índice de precios al consumidor. Claro. Que hemos escuchado en el último tiempo, producto de los últimos valores que se han conocido del índice de precios al consumidor. Nadie le cree mensual. demasiado, ¿no? Todo el mundo dice yo siento una inflación más fuerte en mi mes a mes y tiene que ver con que esto aumentó mucho y no está reflejado. Exactamente, hay como un fenómeno que se está dando que tiene que ver con una disociación entre lo que la gente percibe respecto de la evolución de la inflación y lo que efectivamente se conoce mes a mes. Bueno, ahí hay dos cosas. Este domingo Julia Estrada y Hernán Lecher publicaron una nota al respecto de el cálculo del índice de precios al consumidor. Hay dos cosas fundamentales para decir. Por un lado, no ponemos en duda el cálculo en sí mismo
mismo del INDEC, efectivamente la inflación está bien calculada de acuerdo a la metodología que se encuentra vigente. O sea, si ustedes en el CEPA agarraran las variables que contempla el INDEC tal como están contempladas ahora y utilizaran los métodos, les daría el mismo número. Exacto. El punto es la discusión sobre esa metodología, que es el segundo punto que decía, ¿no? Por un lado decimos, bueno, dada esta metodología vigente, efectivamente este es el IPC. La discusión, en segundo lugar, es la metodología propiamente dicha, que utiliza como ponderadores para calcular la variación mensual los resultados de la encuesta nacional de gastos de los hogares del año 2005. ¿Qué son los ponderadores? Bueno, es el peso que se le atribuye a cada uno de los rubros en el cálculo de la inflación. Esos ponderadores están determinados por una encuesta que se hizo en el año 2005, donde básicamente lo que se hace es ver cuál es el porcentaje del gasto total que se destina a los distintos rubros. Si nos ponemos a pensar entre el 2005 y la fecha cómo ha variado la composición del gasto de los hogares, ahí podemos entender cómo probablemente o eso sea gran parte de lo que explique este fenómeno de disociación, porque en ese periodo hemos tenido aumento de la proporción que destinan las familias al gasto en transporte, al gasto en alquileres, al gasto en tarifas, ni hablar en el último año donde las tarifas han aumentado significativamente por encima del nivel general de precios y probablemente las familias estén destinando un porcentaje mucho mayor de sus ingresos a cubrir los servicios de electricidad, gas y agua, inclusive a hacer frente a los alquileres. Internet que no existiría. Exactamente. Incluso Marco Labaña, me dicen que es el titular del INDEC, que estaba en el gobierno anterior y quedó, es uno de los que está impulsando la posibilidad de rever un poco esos gastos, adaptarlos, ¿no? Porque pasaron 20 años, obviamente hay muchas cosas distintas, pero bueno, no es una discusión que el gobierno no se quiere meter, ¿no? Porque le conviene hoy por hoy. Hoy le conviene, claramente. Y además, bueno, esto también nos muestra, primero, cómo la economía y las estadísticas son una ciencia social, y cómo va mutando también la sociedad y la forma en que todos nosotros vivimos y gastamos, porque es cierto, por ahí antes tenías una mayor política de subsidios, precios más controlados, Claro, más regulaciones que hacían que algunas cosas no tuvieran necesariamente que ser altamente contempladas en una ecuación porque la gente gastaba más plata en el supermercado, ¿no? Claro. Pero el tema es que, bueno, si van cambiando las prácticas, tiene sentido que también las estadísticas la cambien, porque si no, puede que esté bien, pero no refleja efectivamente lo que sucede en la sociedad. Comprar ¿no? un teléfono cada uno, tener internet y tener esos gastos, no. Bueno, lo de existía. Hace internet 20 es años no clave. existía. Claro, no Por existía, ejemplo. no existía, no todo el mundo tenía. De hecho, en Merlo, zona oeste, donde quedaba mi casa, internet no llegó 2005, pasado no, claro. varios años más. Y bueno, nada, hoy la tenemos. No existía el 3G. Un saludo a todo Merlo, ¿no? Un saludo a todo Merlo, zona Carajo. oeste. Y un saludo al burrito que ya está llegando, para cerrar las burradas. Yo le quiero contar algo al público. Cuando nosotros nos damos cuenta que está llegando el burrito es porque del otro lado de la pecera, Sí. nuestro productor nos hace así, mira. Con las Con las orejitas así. orejitas, se pone las Entonces ahí manitos en la nosotros ya cabeza. nos enteramos que viene el burrito. Yo así. quiero decirte algo, así como nuestro coordinador de aire, Zipi, hace el ridículo haciendo las orejitas del burrito, vos lo hacés cuando lo presentás al principio del programa. Tenés razón. Digo, Es verdad, es verdad. para que no le eches la Un culpa, día quiero que pobre lo joven. ponchemos la pecera y lo filmemos a nuestro productor haciendo así. Ya algún día lo vamos a Ay, hacer. cosita, le queda bien. Ahí está. Míralo así, qué lindo. Ahí está. Está bien, Qué me gusta lindo. porque tiene como independencia en las orejitas el burrito, ¿viste? La Sí. mueve una así. Son otra lindos no. los burritos. Son lindos los Este es burritos. muy lindo. Este es el mejor y ya cumple un año más sin nombre. La jubilada anti-CFK porque se pudo jubilar gracias a Cristina, pero detesta a Cristina. El humo del arancelamiento, estos anuncios que hizo Manuel Adorni para